Buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor para Educamedia darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia sobre técnicas de mediación, mecanismos alternativos de solución de conflictos. En esta tarde nos acompañará la destacada doctora Marianita Villavicencio, doctora en jurisprudencia y experta en métodos alternativos de solución de conflictos, mediación y arbitraje. Les recordamos que este taller es completamente gratuito. Aquellas personas que deseen un certificado de participación pueden obtenerlo a través del enlace proporcionado en el chat de Zoom. Este certificado puede ser añadido a su portafolio profesional, demostrando su formación y habilidades en técnicas de mediación y resolución de conflictos. Estamos transmitiendo en Zoom y YouTube, así que no duden en sus preguntas en el chat. Al final de la sesión tomaremos un tiempo para poderlas responder. Educamedia también les invita a conocer nuestros diplomados de especialización profesional. Estos programas ofrecen convenios para realizar prácticas, mejorando sus competencias profesionales. Visiten nuestra página web para más información. Para iniciar esta capacitación, me complace presentarles a nuestra ponente, la doctora Marianita Villavicencio, quien cuenta con una sólida como también una experiencia como docente en varias universidades del país. La doctora Villavicencio ha desempeñado importantes cargos en distinguidos centros de arbitraje, mediación del Ecuador, que estamos seguros que aprenderemos muchísimo de su valioso aporte. Gracias por estar con nosotros, doctora Villavicencio. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco por este espacio que es tan importante. La capacitación en estos temas, pues, va a ayudar muchísimo a la comunidad jurídica, a las personas. Va a crear mucho interés y mucha expectativa el tema que vamos a compartir. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se dan un tiempo en sábado para asistir y un poco aprender de lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos. Y en esta ocasión, pues, vamos a aprender sobre lo que es los aspectos generales de la mediación. Siguiente. Hace aproximadamente unos 30 años se consideraba que la mediación, los métodos conflictos, era una moda tal vez, estaba en un boom específico, sin saber el impacto que iba a causar en la sociedad, pero definitivamente a esta fecha, cuando han transcurrido tanto tiempo, porque la ley se creó se aprobó en el año de 1997, se ha constituido una necesidad de reforma legal, es decir, un cambio integral. Definitivamente se ha vivenciado de que es un cambio definitivo en la vida cotidiana, en especial de los abogados y de las personas que están involucradas con conflictos. Sí. Siguiente. ¿Cuáles son las causas para la existencia de la mediación? Definitivamente hay una carga procesal, hay una crisis judicial, el sistema de justicia está colapsado. Lamentablemente aquí hay un calificativo no tan positivo de lo que es el sistema judicial, falta capacitación permanente en los jueces y en los servidores judiciales, y nosotros estamos empeñados en una nueva responsabilidad ciudadana, quienes estamos involucrados pues en estos métodos alternativos, para que a través de la cultura de paz haya una coexistencia pacífica. Y lo que hace la mediación es propiciar nuevos modelos de democracia participativa, y lo que se hace en lo que es el manejo del conflicto, un replanteo de las formas clásicas de manejarlo. Ustedes van a ver ahí que la mayoría de las leyes contempla la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos, y son más de 20 o 30 leyes, y pueden ustedes ver pues definitivamente que el, la mayoría de leyes prevé la aplicación de los métodos alternativos. Creo que actualmente y en el espacio en donde me desenvuelvo, el, eh, el Código de la Niñez y la Adolescencia es uno de los más importantes, pero si ustedes ven a continuación, pues creo que la mayoría de las leyes
contempla los métodos alternativos, que no voy a dar lectura, que si no ustedes pueden ver efectivamente que todas y casi todas las leyes contemplan la aplicación de la mediación, tomando en cuenta que se debe tomar la materia transigible como un condicionamiento para avanzar y ser la puerta abierta para aplicar la mediación. Siguiente. Ahí ven ustedes otras leyes, la ley del sector eléctrico, que ahora tenemos graves problemas con el tema del sistema eléctrico, la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, tenemos la ley orgánica del Consejo de la Judicatura, en fin. Ahí lo que he querido plasmar es que efectivamente la mayoría de las leyes aplican los métodos alternativos y más aún la mediación como etapa previa o preliminar para solucionar un conflicto. Siguiente. Y aquí vemos, pues, ¿no? Que de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 191, reconoce el arbitraje, la mediación y los procedimientos alternativos y como parte de la resolución de conflictos siempre y cuando esté sujeta a la ley. ¿Cuáles son las diferencias de jurisdicciones? Y vamos a hacer aquí una diferencia en que el juicio ordinario es uno, el juicio arbitral es otro, y la mediación es otro sometimiento de jurisdicción para solucionar conflictos, pero en la mediación, a diferencia de las dos primeras jurisdicciones, no hay necesidad de sometimiento con convenio. Y ahí vemos pues que la jurisdicción legal nace únicamente de la ley, por elección o nombramiento hecho conforme a la Constitución y la ley. Quien ejerce la jurisdicción legal son los jueces, que pueden ser ordinarios y especiales, y los jueces tienen la potestad de administrar justicia y consiste en la potestad pública, que es la gran diferencia, ¿no? Los jueces tienen potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados de una materia determinada. Y ellos tienen el poder de administrar justicia y solo pueden ejercer las personas designadas por la ley. Que ahí falta ley. Siguiente. La jurisdicción convencional del arbitraje, en cambio, ¿por qué convencional? Porque las partes lo deciden. Igualmente nace, como había explicado anteriormente, de la convención de las partes y de acuerdo a lo que establece la Constitución en el artículo 191. ¿Quiénes ejercen la jurisdicción del arbitraje? Aquí hay una gran diferencia. Los árbitros que de acuerdo a el convenio redactan o se someten las partes son jueces, son árbitros administrados e independientes. Y aquí la gran diferencia, ¿no? Que tienen la potestad de administrar justicia, pero esta potestad es privada y limitada a una materia determinada, constante en un acuerdo escrito por las partes. ¿Y quién les da esa potestad? El convenio arbitral, a diferencia de la ley que había explicado anteriormente. Y la jurisdicción convencional de la mediación. Igualmente, le respalda la Constitución de la República en el artículo 191, quienes asisten, les asisten, a diferencia de los jueces, los mediadores que forman parte de la mediación y las pues tienen, en este caso, fíjense que anteriormente expliqué quiénes tienen la potestad. En la jurisdicción ordinaria son los jueces, en la jurisdicción arbitral son los árbitros administrados independientes y en este caso en la jurisdicción convencional de la mediación son las partes las que tienen la potestad de administrar justicia en la audiencia de mediación. Y aquí está tan espectacular, diría yo, ¿no? Es tan fuerte esta jurisdicción convencional de la mediación porque las partes se convierten en jueces de sus propias causas. Ellos son los que pagan
Ellos son los que deciden lo que les conviene y lo que es lo mejor de acuerdo a la naturaleza de su conflicto, y esto se plasma en un acta de mediación. Siguiente, por favor. Los tipos de métodos alternativos de solución de conflictos también se clasifican en autocompositivos, y ustedes pueden ver que dentro de los autocompositivos están estos métodos, ¿cierto? Y ahí tenemos en los autocompositivos la negociación, la amigable composición, que de acuerdo a la doctrina también existe, la transacción, que legalmente también se da, y obviamente la mediación, que es el tema de nuestra charla el día de hoy. Y los heterocompositivos son, en cambio, los que intervienen un tercero, a diferencia de los primeros que intervienen las partes. Los heterocompositivos, la evaluación neutral de casos, como su palabra mismo lo indica, hay un tercero neutral que evalúa el tema, el juicio ordinario, que hablamos como jurisdicción ordinaria, ¿no es cierto? Y el arbitraje, que ya hablamos, que resuelven los árbitros administrados o independientes. Siguiente. Vamos a hacer un acercamiento al conflicto. Y aquí yo voy a hacer un manejo y visión transformadora desde la perspectiva de quienes conocemos la mediación como método alternativo de solución de conflictos. Y vamos a ver, siguiente, por favor, qué es percibido el conflicto por lo general por quienes manejamos conflictos, o quienes se han acercado o están involucrados, inmersos en un conflicto, como un incidente negativo, ¿no? Porque conflictos vienen de chocar, de contra, de lucha, de colusión, de separación, de combate, de enfrentamiento. Y en cambio, desde el concepto de lo que es la mediación, es una en las que, fíjense la diferencia de concepto, ¿no? En, la, en las que ambas procuran la obtención de objetivos que pueden ser o parecen para algunas de ellas incompatibles. Y es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ese es el conflicto. Muchas gracias, Rubén, por su presencia. Los seres humanos a lo largo de la existencia se relacionan entre sí, y es posible, ¿no es cierto?, que en ese contexto se produzcan desacuerdos, discrepancias o modos distintos de ver la realidad, porque el ser humano per se obviamente tiene distintos puntos de vista, y de esta manera, en aquellos espacios en donde se desarrolla el ser humano, en donde se desenvuelven las personas, estos espacios son la familia, el tema laboral, la comunidad, en relación con las autoridades, en relación con nuestros empleadores, etcétera. Las diferencias pueden manifestarse a través de un conflicto. Siguiente. Entonces, de acuerdo a un gran pensador, María Inés Suárez, ya viene un concepto distinto, que es un proceso interaccional, conductas que se dan dentro de una relación. Eso es interaccional. Las relaciones califican a las interacciones, y puede a veces transformarse el conflicto, ¿no es cierto? Puede ser, se transforme en positivo, puede transformarse en algo más grande, llegar a escalamiento de conflictos, o puede desaparecer o disolverse, y a veces es un punto neutro, ¿no? Puede permanecer estacionario, latente, cuando no es tratado. Varios conceptos dicen que algunas veces pueden ser procesos conflictivos, agresivos, ¿no es cierto? Se caracteriza por ser un proceso construido por las partes. Lamentablemente puede ser construido de manera negativa o también de manera positiva. Y aquí viene lo que dice la mediación. Puede ser conducido por ellas directamente o directamente por un tercero. Y es un proceso complejo y no puede ser abarcado totalmente dentro de una definición. Lo que quiero decir es que varias acepciones y varios conceptos que les he compartido, pues no abarca
todo lo que se debería hablar del conflicto, pero como un preámbulo para entrar a la mediación era necesario conceptuarlo, detallarlo, caracterizarlo. Siguiente. ¿Es bueno el conflicto dentro de lo que es la mediación? ¿No es cierto? Al constituirse en un evento diario, al constituirse en nuestras diarias vivencias, en nuestro permanente involucramiento con las personas, podemos concluir que, de los conceptos varios que he manifestado, un conflicto no es ni bueno ni malo, pues sencillamente es normal y es consustancial a la naturaleza humana. Homo conflictus, conflictivos. Entonces, ¿es una oportunidad o es igual a la violencia? Se hace ahí la pregunta. Si es bien manejado, ¿no es cierto? Puede brindar una oportunidad y una experiencia distinta de darnos la oportunidad de manejarlo y de tener un cambio de actitud y que constituya un aprendizaje. No es igual a la violencia, pero las consecuencias de un conflicto mal manejado, ¿no es cierto?, puede desencadenar en una situación de violencia. Siguiente. Algunas afirmaciones sobre el conflicto. El conflicto es inevitable, el conflicto es un fenómeno social omnipresente. El conflicto social requiere de una pluralidad de actores, ahí está dando un enfoque de la comunidad. El conflicto es necesario para la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal si no nos manifestamos, no expresamos lo que sentimos? Por lo tanto, es consustancial al ser humano. El efecto contraproducente del conflicto puede ser la violencia, que no es lo que esperamos los mediadores o quienes estamos inmersos en manejo de conflictos, y el aumento de las tensiones entre las partes dirige al conflicto a una fase de escalada, es decir, escala el conflicto cuando no es bien manejado. Y la nueva visión del conflicto dentro de quienes manejamos lo que es los métodos alternativos de solución de conflictos es un resultado de la diversidad. Somos diversos, definitivamente. Puede brindar la posibilidad de tener mutuo crecimiento y finalmente podemos manejar el mejoramiento de una relación. Y una parte de la relación, una relación que abarca no solo intereses, no solo abarca deseos, sino también necesidades, se pone en la mesa valores, percepciones, puede haber un manejo de poder, mal manejo de poder o buen manejo de poder, y ahí están metas y también se manejan sentimientos. Incidentes que interrumpen una larga relación y ayudan a clarificarla. Esa es una nueva visión del conflicto y otra visión es una confrontación entre diferencias en ciertos aspectos de una relación, pero no la exclusión de otros aspectos constructivos, porque esa es la experiencia que nos deja una buena relación. Y un conflicto manejado debidamente permite, primero, si ustedes están en un proceso de mediación, si han sido parte de mediaciones, ustedes han experimentado lo que yo voy a indicar. Se preserva la relación, puede restablecerla y no deteriorarla más, porque ese es el deber que tiene el mediador. Aumentar la probabilidad de éxito en la satisfacción mutua de intereses, es decir, hay resultados de mutuo beneficio. Aprender a partir de la experiencia, eso nos pasa a todos, es decir, hemos tenido buenas experiencias con la mediación y definitivamente regresamos a manejar los conflictos a través de la mediación. Otras formas de manejo de conflictos no adversariales es la mediación. Y la comunidad definitivamente se beneficia ¿con qué? Con paz social y la cultura del diálogo. Se evita costos innecesarios, porque ustedes saben y coinciden conmigo de que los costos judiciales, poniendo en una balanza, definitivamente es mucho más alto que un manejo en una mediación. Y lo más importante, no hay desgaste emocional. Y si se manejan las emociones, pues se manejan de manera hábil, construida por el mediador y finalmente lo que se consigue al final es la armonía y no nos dañamos la salud, que es lo más importante.
La negociación es parte de la mediación. Es un proceso de búsqueda de conceptos, de consensos en la intervención de terceros. Aunque en este caso la negociación no excluye a un tercero, pero la negociación no tiene efecto vinculante, que vamos a ver lo que sí tiene la mediación. Y la negociación, quienes son expertos en negociación, ofrece a las partes inmersas la oportunidad de intercambiar visiones. A veces la negociación se convierte en un mini regateo, que no es lo esperado, promesas, contraer compromisos, y la negociación lo que hace es tener un esfuerzo para solucionar sus diferencias, ¿no es cierto?, y llegar a un acuerdo. Pero la negociación es parte, como digo, de la mediación, y quien va bien preparado a una mediación, ¿no es cierto?, debe prepararse a través de la negociación y adquirir herramientas de negociación. En otra charla sería motivo de una charla, ¿no?, que es el proceso de negociación, pero por ahora vamos a hablar como una característica esencial de lo que es la mediación. Siguiente. La mediación. Y entramos en materia. Es un método autocompositivo. ¿Por qué? Porque intervienen las partes. Auto es nosotros solucionamos el conflicto, y a través de la negociación, porque hay una permanente negociación que está asistida por el mediador, y lo que constituye y lo que decidieron las partes es ley para ellas y es mandatorio para ellas. El arbitraje, en cambio, es un método alternativo de solución de conflictos conocidos desde la antigüedad. Se conocía el arbitraje en Roma. El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución del conflicto, en donde las partes, a través de un convenio arbitral, ¿no es cierto?, pueden someter sus conflictos, y así lo establece el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Pueden someterlo a través de un arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conforman para conocer dichas controversias. El arbitraje es un juicio. Y bueno, la mediación. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos en los que los participantes, aquí los participantes son las partes que se convierten en verdaderos protagonistas de la solución del conflicto. Aquí a veces hay errores de concepto, que el protagonista en una mediación es el mediador, y definitivamente no es el mediador. El mediador es un tercero que escucha a las partes, que es parte activa del proceso, pero definitivamente en la mediación las partes son las que resuelven el conflicto y son los verdaderos actores en un proceso de mediación. La mediación, de acuerdo a lo que establece la ley de arbitraje y mediación, que fue aprobada de acuerdo al registro oficial de septiembre de 1997, fíjense que fecha, nosotros en el Ecuador ya tenemos nuestra ley de arbitraje casi 30 años. Y la ley de arbitraje y mediación dice que es la mediación, solución de conflictos, cero, neutral, imparcial, llamado mediador, asiste a las partes en su diálogo para que a través de este diálogo encuentren su propia solución al conflicto. Y ahí establece una característica imprescindible, sine qua non, se podría dar la mediación, y que es la materia transigible. Así lo dice la ley. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la mediación? Arreglar conflictos de modo pacífico. El mediador no es juez. El mediador no interviene para dirimir ni para decir que está bien o mal un acuerdo, ¿no es cierto? Las partes se convierten en jueces, y lo más importante es la paz. ¿Cuáles son las características de la mediación? Yo creo que una de las más potenciales características, y por lo que las partes deciden por la mediación, es la confidencialidad. A veces es renunciable,
Nosotros en los centros de mediación, y aquí hago una parte como coordinación de mediación de parte de la prefectura de Pichincha, ¿no es cierto? Tenemos 8 centros de mediación y nosotros tenemos procesos de mediación observadores. ¿Qué es lo que hacen en este caso los observadores? Esperan que las partes acepten o no les acepten el observar un proceso de mediación. Por eso es que la confidencialidad puede ser renunciable. Si es que las partes efectivamente deciden que su conflicto no puede ser ventilado o convertido en un proceso didáctico, nosotros respetamos y definitivamente es totalmente confidencial. Pero hay casos definitivamente que las partes lo deciden y renuncian a la confidencialidad. Es voluntaria. Este es una característica de esta forma que no le hace tan potencial a la mediación, porque lamentablemente si la otra parte no acepta la mediación, pues no se puede dar. Eh, Solicita la mediación a pesar de que puede existir dentro de un contrato eh, la cláusula de sometimiento a la mediación, se puede convertir en un proceso para cumplir un requisito con la convicción y la determinación de no llegar a un acuerdo, se convierte en imposibilidad y he cumplido con ese convenio. Pero también se fortalece la mediación porque por la voluntad existe la buena fe, la disponibilidad de asistir a este proceso y efectivamente la mediación se da. La mediación es sumamente económica si comparamos con un proceso judicial, es rápida, el tema económico, en el tema pecuniario, pues definitivamente es mucho más viable, es más aconsejable si es que como abogados la mediación es mucho menos costosa que un proceso. Y lo más bondadoso de la mediación es que mejora la relación entre las partes. Cooperativa, ¿por qué? Porque genera acuerdos creativos. Definitivamente el buen mediador lo que hace es propiciar que haya muchas opciones dentro de un acuerdo, ¿no es cierto? Por eso es que se demuestra, se da la oportunidad de, de que somos creativos en un proceso de mediación para establecer soluciones al conflicto, acento en el futuro, porque el mediador lo que hace es enfocar definitivamente a que la mediación no se empantane, no nos retrocedamos a temas y características que nos ha enfrentado, no interesa la culpa, sino lo que interesa es irnos al futuro, de que posiblemente el mejoramiento de esa relación signifique situaciones de progreso, de repercusión terceros, estoy hablando de temas familiares, si nosotros damos el buen ejemplo a nuestros hijos de manejar nuestras diferencias en un ambiente de decencia, de respeto, de armonía, de empatía, pues definitivamente lo que hacemos es preservar la relación entre las partes. Y la característica, yo diría, el aspecto que le caracteriza la mediación y que hace que las partes se acerquen es la buena fe, es decir, la presunción de que quienes asisten a un proceso de mediación exponen sus posiciones con verdad y no con mentira, no con dolo ni con mala fe. Mediación, en el artículo definitivamente establece ahí que es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral, siempre pone ahí al mediador, quien será el mediador, como digo, el protagonista, y lo que hacen las partes es un acuerdo voluntario. Fíjense que ahí yo estoy rescatando las características que ya he manifestado, ¿no? Que es materia transigible, perdón, materia transigible, la voluntariedad
carácter extrajudicial, no hay un juez, estamos hablando de un proceso que intervienen las partes y cuál es el objetivo principal, poner fin al conflicto. Como había manifestado anteriormente, la confidencialidad está prevista en el artículo 50 de la ley. Ya me adelanté, ya me puse mucho énfasis anteriormente en lo que es la confidencialidad y definitivamente nos respalda el artículo 50 de la ley de arbitraje y mediación. Las partes deben mantenerla de tal manera que las propuestas presentadas, fíjense, esta es la gran característica que tiene la mediación, ¿no? Que nosotros como mediadores tenemos que hacer la reflexión de que todo de mediación no puede ser manejado para un proceso judicial o arbitral subsiguiente si lo hubiera. Es decir, las manifestaciones, las confesiones, las pruebas que se exhiben en un proceso de mediación o los testimonios que yo expreso cuando estoy dentro de este ambiente de confidencialidad no puede ser grabado, no puede ser utilizado para un proceso judicial siguiente. No me refiero a los documentos habilitantes ni a pruebas definitivas que constan como parte de un proceso, pero sí a los testimonios y a lo que se expresa en un medio confidencial que es la mediación. No puede ser utilizado ni grabado ni como material didáctico, peor como prueba dentro de un proceso judicial o arbitral. Lo que sí se usa es lo que finalmente se firma, que es una acta de imposibilidad, que se expresa claramente que deja en libertad de seguir la acción legal que cree conveniente y el abogado lo que hace es presentar esa acta de imposibilidad para seguir con el proceso legal o arbitral. Siguiente. ¿Cómo se acude a una mediación? Simplemente puede haber la disponibilidad inmediata en ese momento. A nosotros nos pasa en los centros de mediación de la provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Tenemos 8 centros de mediación y tenemos siempre la presencia de las partes que quieren mediar. Entonces, a solicitud de las partes o a solicitud de una de ellas, puede preverse dentro de los que somos mediadores, pues siempre aconsejamos que las partes dentro de un contrato, de un convenio cualquiera, que siempre sea materia transigible, pueden incluir la cláusula de sometimiento a la mediación y también dentro de un proceso arbitral o dentro de un proceso judicial puede darse la mediación. ¿Por qué? Por disposición del juez ordinario, a petición de parte o de oficio, puede el juez ordenar que se vaya en un determinado momento a mediación o en cualquier momento de un proceso arbitral, si las partes así lo consideran, pueden eh, suspender este proceso e irse a mediación y a través del acta de mediación solucionar el conflicto. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación? La agilidad frente a un proceso que a veces dura 1 año, 3 años. Un proceso de mediación puede durar una única audiencia. Cuando son conflictos demasiado escalados, puede durar 1 mes. Yo he tenido mediaciones que me han durado 1 año frente a 10, 7 años que han tenido confrontación las partes. La economía procesal y la economía pecuniaria. Los costos de la mediación son muy la confidencialidad que siempre estoy recalcando. Nada de lo que se dice o lo que se propone en la mediación puede ser usado como prueba. Y la validez es que finalmente, cuando se firma un acta de mediación, esta acta tiene efecto de sentencia de última instancia y de cosa juzgada. Esa es la reflexión que tenemos que hacer nosotros como mediadores para que las partes no se embarquen en un proceso que nunca puedan cumplir. ¿No es cierto? Esa es la reflexión que siempre hago yo. ¿Usted puede cumplir con esto que está usted sometiéndose o no puede? ¿O es simplemente un compromiso por emoción o porque está aquí frente a la persona? Esa es la reflexión permanente que tiene que hacer el mediador.
La solicitud de mediación es muy sencilla, muy diferente a una demanda. Tiene que contener nombres completos de las partes en el conflicto, la parte solicitante, la parte invitada, la materia del conflicto que siempre nosotros como mediadores estamos revisando, que sea materia transigible, determinar la cuantía del conflicto. Siguiente, las direcciones y teléfonos de las partes. ¿Por qué motivo? Porque los centros de mediación lo que hacen es cursar las debidas convocatorias, ¿no es cierto? Y llevar pues un proceso completo en donde consten todas la información de las partes. ¿Quiénes pueden acudir a la mediación? Pueden ser personas naturales por sus propios y personales derechos, y personas jurídicas, que estas pueden ser públicas o privadas. Pero la importancia, eh, lo preponderante aquí es que sean legalmente capaces para transigir. Eso es lo que el mediador debe resaltar y debe siempre cuidar de que no haya impedimento para la mediación y para que realmente exacta sea plenamente válida con la capacidad que tienen las partes para someterse a un proceso de mediación. Entonces allí tienen, ¿no? ¿Quiénes pueden acudir? Toda persona natural o jurídica con capacidad legal para transigir, verificar siempre esas calidades. El Estado también se somete a mediación. Las instituciones del sector público tienen pues el estilo de incluir en sus contratos, en sus convenios, la cláusula de sometimiento como etapa previa o preliminar a la mediación. ¿Y quiénes son los que asisten? El personero facultado para contratar, la facultad que delega, le da el poder, ¿no es cierto?, para someterse a mediación, y definitivamente cuando están debidamente instruidos por la autoridad competente, se puede finalmente firmar un proceso de mediación, un acta de mediación que finalmente se convierte en ley para las partes. ¿Cuáles son los resultados de la mediación? Tenemos el acta de acuerdo, la mediación, que firma un acta de acuerdo total o un acuerdo parcial. Puede darse en ocasiones que del universo del conflicto un determinado eh, se llegue a acuerdo y ahí hay un acuerdo, un acta de mediación de acuerdo parcial, y que en su mayoría, creo que en un 90% se llega a mediaciones con acuerdo total. Y el otro escenario, pues, es el acta de imposibilidad o la constancia de imposibilidad. Pues en los centros se hace pues esta diferenciación, ¿no? El acta de imposibilidad se firma porque la ley prevé que puede firmar el mediador con una de las partes. A veces la otra parte abandona, se deja una razón de que la otra parte se negó a firmar y se firma el acta de imposibilidad. Por lo general, el abogado busca este documento para dejar constancia de que quiso arreglar el conflicto a través del diálogo. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. En los dos casos tenemos acciones legales pertinentes. ¿Cuáles son estas acciones? De seguir, en el caso de tener un acta de imposibilidad de acuerdo, de seguir la acción legal que crean conveniente, seguir el proceso que continúa, sea arbitral o sea el juicio ordinario, y en el caso del acta de acuerdo total o parcial, las acciones pertinentes es que si eventualmente me siento perjudicado en el incumplimiento, yo puedo ejecutar el acta de mediación. Siguiente. El acuerdo al que hemos llegado, el acta de mediación. ¿Cuáles son las características del acta de mediación para que sea ejecutable? Tiene que ser voluntario, ¿no es cierto? Dentro de las cláusulas que constan en una acta de mediación siempre se recalca la voluntariedad, de que no hubo fuerza física ni psicológica para que se firme esos acuerdos, la confidencialidad, la materia transigible que le hace plenamente válida la mediación. No podemos mediar temas de terceros, no podemos mediar temas
de violencia, como son los temas penales, no se puede mediar un homicidio, no se puede mediar el divorcio, la disolución de la sociedad, perdón, la disolución del vínculo matrimonial. Eso no es sujeto de transición, no está sujeto a la mediación. El acuerdo es de carácter extrajudicial porque no ha habido un juicio y el acta de mediación es definitiva. Si yo un acta de mediación, ya no puedo cambiar ese proceso, ya no puedo cambiar el acta de mediación si la otra parte definitivamente dice ya se firmó y esto es voluntad, es el reflejo y por consiguiente esta acta eh, tiene efecto de sentencia y está en firme y no puedo cambiar. Hay ocasiones en que sí las partes deciden reformar ciertos del acta de mediación, se puede hacer a través de un adendum, pero esta es una excepción. Siguiente. Y aquí la ley lo que dice que el procedimiento de la mediación concluye con la firma de un acta en la que conste un acuerdo total o parcial o en su defecto la imposibilidad de lograr, que es lo que les acabo de explicar. Y miren, esta es la fortaleza y lo que le hace eh, atractiva a la mediación. Finalmente, quienes conocen que firman un documento que sentencia, ¿no es cierto? El acta de mediación es sentencia ejecutoriada de cosa juzgada. Se ejecuta como vía apremio, ¿no es cierto? Pidiendo al juez que ejecute la vía apremio es a aplicar la medida coercitiva que tiene el Estado. Es una sentencia de última instancia, es aplicar las medidas cautelares que sean adaptadas a la situación de quien se va a ejecutar el acta y este es el poder que le da, digamos, al proceso de mediación, el efecto que tiene el acta de acuerdo. Tenemos distintos tipos de mediación, de acuerdo a los... Pueden haber mediaciones que por lo general son bilaterales. Nosotros en la prefectura de Pichincha, por lo general, tenemos un 90% de mediaciones de niñez y adolescencia que son totalmente gratuitas, ¿no es cierto? Y ahí eh, llegan a este proceso de mediación eh, la madre y el padre de los menores, ¿no es cierto? Para llegar a acuerdos. O bilaterales, cuando se resuelven, no sé, se me ocurre un tema sindical, donde hay varios actores, en donde hay bastantes tipos de vista, eh, formas de ver el conflicto. Ahí tenemos tipos de mediación multilaterales que debe ser llevado por experiencias perdón, con mediadores con muy alta experiencia, convivencias, con un récord y con un recorrido muy amplio de lo que es la mediación. También hay otro tipo de mediación en donde es por la ubicación de sus actores, puede ser mediaciones públicas y privadas, como ya expliqué hace un momento, puede ser materia familiar, laboral. También hay mediaciones penales cuando se manejan indemnizaciones de tipo civil, ¿no es cierto? Ambiental, civil, mercantil, inquilinato y contractual. En otros países sí hay temas de mediación penal. En nuestro país no se manejan mediaciones penales. En Argentina, por ejemplo, sí hay acuerdos reparatorios en donde si está inmerso alguna persona que se declara culpable, les adaptan a un proceso de rehabilitación, pero efectivamente en nuestro país la materia penal no se maneja como materia transigible. En nuestro país manejamos materia mercantil, inquilinato, con extranjero. La mediación también puede ser nacional e internacional y de hecho en varios países manejan la mediación para llegar a solucionar sus conflictos y de acuerdo al elemento procesal, judicial y extrajudicial. Quisiera un poco meterme en esos temas, pero por el tiempo no me permite. Y la mediación social, que es la que nosotros esperamos actualmente, ¿no?
es aquella que está inmersa varios actores sociales, varios actores que tienen distintos puntos de vista, que tienen distintas necesidades, distintos enfoques, y allí pues están las organizaciones sociales, se manejan estructuras políticas, niveles sociales, el orden público, se manejan derechos humanos, y esa es la mediación social, que es la que yo creo que debemos manejar en este tiempo, en esta época en donde tenemos una sociedad conflictuada, con una escalada de conflicto altísima, que el tejido social está dañado. La mediación social sería muy prudente aplicarlo en nuestro país. Y lo más importante, ¿no? La eficiencia jurídica. Si firmamos acuerdos que tienen efectos de sentencia de última instancia, estamos pues obligados a cumplir. La mediación comunitaria. A mí me encanta hablar de este tema. ¿Por qué motivo? Porque la prefectura de Pichincha de manera permanente resuelve a través de nuestros mediadores, que son nuestros técnicos jurídicos, hacen itinerancias, visitas a territorios. Y lo que hacen es encontrar conflictos de todo tipo, vecinales, comunales, temas de asuntos de enfrentamientos entre las comunidades, se desarrollan temas de conflictos locales, hay problemas en los grupos, en las organizaciones, ¿no es cierto? Y lo que ahí se hace es propiciar la mediación comunitaria, porque la mediación comunitaria lo reconoce la ley expresamente, la ley de arbitraje y mediación le da mucho énfasis, así que hay un artículo específico que habla sobre la mediación comunitaria y lo que hace es el manejo de problemas concretos. A veces hay actores colectivos o actores individuales que basan su conducta en propios principios que reflejan sus propias culturas eh, que están inmersos en ese contexto, ¿no? Entonces, la mediación comunitaria es muy... Finalmente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que intervienen en un proceso de mediación? Las partes, le pongo y le resalto, porque esos son los protagonistas. El mediador, que es el tercero imparcial y neutral, que es el que ayuda a llegar a una, con su habilidad, con las herramientas, que es tema de análisis de otra charla. Y finalmente se llega a un acuerdo voluntario que da lugar a finalizar el conflicto. La mediación es informal, es como un guante, yo digo, ¿no? Que se adapta a la necesidad de las partes. Ahí el mediador tiene que tener esa habilidad de adaptarse y transmitir eh, a través de su imparcialidad y de su neutralidad la confianza para que las partes de la misma manera. Cuando las partes notan un cierto desequilibrio de tratamiento del mediador con las partes, puede provocarse las partes se cierren y no se da el resultado esperado. Entonces, ahí vemos que es un proceso informal, el mediador manejará de acuerdo al contexto, las vivencias que esté escuchando, es privado, es confidencial, es rápido y económico, con la intervención de un tercero neutral. Las soluciones que las partes dan al conflicto se hace a través de concesiones y obviamente logran soluciones de mutuo beneficio que satisfacen los intereses de las partes. Por lo general, en el tema de niñez y adolescencia, lo que se cuida es el bienestar del menor, ¿no? En otros temas de pecuniarios, de negocios, conflictos de otro tipo, pero en el tema de niñez y adolescencia, que siempre resalto y que es nuestro fuerte en la prefectura, pues es importantísimo porque finalmente las partes
logran acuerdos en beneficio del padre. Los resultados de la mediación, vuelvo y recalco, acuerdo total, acuerdo parcial a través de acta de mediación. La imposibilidad del acuerdo se plasma en un acta de imposibilidad que firma el mediador con las partes o el mediador solamente, porque puede darse el caso que se curse una segunda convocatoria y en vista de que se dieron cuenta y percibieron de que definitivamente no van a llegar a un acuerdo, no asisten las partes. ¿Qué obligación tiene el mediador al finalizar ese proceso? Firmar el acta de imposibilidad y cerrar el expediente con ese documento. Y la constancia de imposibilidad es cuando definitivamente las partes no asisten, ¿no es cierto? Y nunca se dio las audiencias y se cursaron las invitaciones conforme establece la ley. Nunca estuvieron las partes y el mediador tiene la obligación, igualmente, como dije en el acta de imposibilidad, de firmar la constancia de imposibilidad. Los efectos del acta de imposibilidad, de acuerdo a la ley de arbitraje y mediación, es que posibilita el inicio de acciones legales pertinentes. ¿Cierto? En el tema del arbitraje, hay una etapa dentro del arbitraje que se llama mediación. El acta de imposibilidad suple ese proceso, ¿no es cierto? Y en el proceso de un juicio, ¿no es cierto? Lo que hace el acta de imposibilidad de mediación es dejar en libertad de seguir la acción legal que consideren conveniente. Por eso es que los abogados, cuando presentan una demanda, adjuntan el acta de imposibilidad y allí pues el juez volverá a llamar, si que así las partes lo deciden, el juez o el árbitro volverá a llamar a mediación, junta de mediación o de junta de conciliación, pues si es que así las partes lo deciden, se volverán a juntar, volverán a resolver sobre el tema que les trajo al arbitraje o al proceso judicial y continuará o se terminará respectivamente. De acuerdo a la ley de arbitraje y mediación, el artículo 47 en el inciso cuarto es tan claro que dice que el acta de mediación en el que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar y transmitir siempre a las partes, porque sí hay ocasiones en que nos encontramos con a veces abogados o a veces partes que no conocen a lo que van. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, que al finalizar lo que se va a hacer es firmar un acta que tiene efectos de sentencia de última instancia y que si eventualmente hay cumplimiento, se seguirá la vía de apremio. ¿Qué es la vía de apremio? El pedirle al juez que aplique las medidas cautelares que, de acuerdo a su criterio, considera pertinente. Bueno, esto ya hablamos, es una lámina que la vuelvo y la recalco. La siguiente, por favor. La cosa juzgada que tiene la mediación puede ser formal y material. La formal es la sentencia, ¿no es cierto?, que es inimpugnable, pero no inmutable. Por ejemplo, en casos y de niñez, sí puede ser revisado después de determinado tiempo. ¿Se puede modificar el acta de mediación de acuerdo? Sí se puede modificar. Si es así, las partes lo deciden con un adendum, pero siempre y cuando haya esa voluntariedad. Si yo firmé un acta de mediación y al día siguiente o al mes siguiente cambiar, yo tengo que esperar a otra parte decida y me acepte, porque de lo contrario esa acta constituye ley para las partes. ¿Quién ejecuta el acta? La ejecución de la sentencia corresponde en todo caso al de primera instancia, sin consideración a la cuantía. No implica un nuevo juicio. A veces
Hasta los mismos jueces han considerado que hay que empezar con una demanda, la ejecución de un acta de mediación cuando están equivocados. No implica un nuevo juicio o realizar en la práctica lo que ya se ha decidido, sencillamente proceder. Lo que se hace es cumplir una orden de lo que está establecido. Los asuntos de ejecución del acuerdo de la mediación lo tienen los jueces, ¿no es cierto? Los jueces ordinarios de lo civil y los jueces son los que resolverán la ejecución a través de un mandamiento de ejecución con un escrito que pide el abogado al juez. Principios de ejecución. Hay procedimiento judicial, que es el proceso, el juicio, ¿no es cierto? La ejecución, en cambio, es el cumplimiento. Cuando yo cumplo, cuando yo hago cumplir y tengo el acta en mis manos, aunque son complementarios, obviamente, para la seguridad y la certeza jurídica. Y obviamente ahí en la ejecución y en el procedimiento judicial, más en la ejecución, debe haber un principio de coherencia que no se puede ejecutar en términos diferentes a lo que aparece en el acto o en la sentencia. Siguiente. El mandamiento de ejecución no es necesario, y ahí vuelvo y repito, hay siempre errores de concepto, no es un juicio ejecutivo, no voy a ejecutar un pagaré, una letra de cambio, se va a llevar a ejecutar la sentencia, ¿no es cierto? En recaída en juicio ordinario. El acta de mediación no es un título ejecutivo, hay abogados que tienen esa, ese concepto errado. Un juicio, un documento ejecutivo va a un proceso ejecutivo, siendo una demanda, etcétera, mientras que el acta de mediación es una sentencia. La primera providencia es de plazo judicial para cumplimiento, pague o dimita bienes. Esa es la providencia que tiene que establecer el juez, ¿no es cierto? Y si no hay cumplimiento voluntario, viene hasta la posibilidad del embargo, si es que es en el caso que se debe aplicar de acuerdo a la naturaleza del conflicto. Y el mandamiento para obligaciones dinerarias de dar o de pagar, hablamos de mandamiento de pago, y en las obligaciones de hacer y de no hacer están los de ejecución. Ese es el mandamiento que debe solicitar el abogado dentro del escrito que presenta el juez al finalizar, adjuntando el acta de mediación. La nulidad de las actas es una sanción que surge cuando lamentablemente el mediador o las partes con sus abogados validez del negocio jurídico. Es la ineficiencia del acto jurídico por no contar con algún requisito de forma o de fondo necesario para su validez. Y lamentablemente se da y ha ocurrido. Y cuando se ha incurrido en unidades procesales o relacionado al fondo de lo que se redacta en las actas. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado porque el mediador es copartícipe cuando se redacta un acta de mediación y podemos cometer errores. Entonces, la recomendación especial es que o consultemos o si no conocemos del tema y nos, y nos respaldemos, pues definitivamente también en los abogados que nos acompañan y para no cometer estas nulidades de actas. Las nulidades de las actas de mediación son las mismas referentes al contrato o transacción
Las materias no sujetas a mediación, es decir, que podemos llevar a mediación un tema penal, ahí estamos cometiendo un error gravísimo de fondo, porque las temas que son penales no son sujetos de mediación, es un ejemplo que estoy poniendo, incumplimiento de los requisitos que establece el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que firme un acta de mediación, una un profesional que no esté debidamente registrado como mediador, que haya un forjamiento de actas, alteración de actas, ahí puede darse la nulidad. Y de hecho, con la experiencia que tengo, les comento que sí ha habido forjamiento de actas. Se ha aprobado esta alteración de documentos y finalmente lo que se ha hecho es nulitar esa acta cuando los poderes de procuraciones donde consta la cláusula para transigir o no están vigentes o tienen vicios o no están bien redactadas, cuando hay identidad de actor, bueno, actores no debería decir, sino de las partes que intervienen en el proceso, porque puede darse que haya este tipo de situaciones. Entonces, ahí se surge y se establece las nulidades de las actas que obviamente será resuelto y analizado por un juez. Ha sido el compartir en un corto tiempo un abstract de lo que significa la mediación, del proceso de la mediación, de quienes intervienen en la mediación. Y pues para mí ha sido un gusto participarles, un tema que engancha y que aclara ciertas dudas que las partes, los abogados que están inmersas en estos procesos a veces les surge. Les agradezco mucho por su asistencia, por el darse el tiempo de asistir a este tipo de intervenciones y pues lo que hago es abrir un espacio para preguntas si es que de ser el caso surjan. Les agradezco mucho por el tiempo. Gracias también, agradecidos también profundamente de la doctora Villavicencio por su invaluable contribución. Hemos adquirido conocimientos importantes sobre este tema. Ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas. Si tienen alguna consulta, pueden levantar su mano de esta plataforma para que puedan participar o también pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom, como en YouTube. Con gusto, la doctora Villavicencio, como ya nos ha mencionado, va a responder todas nuestras inquietudes. Buen día, De acuerdo. doctora. Nuestra Sí, doctora, buenos primero días. agradeciéndole mucho por la excelente ponencia. Y mi consulta va en razón de que, ¿qué pasaría si la persona tiene la firme convicción de realizar una mediación, pero la otra persona no asiste a las mediaciones? ¿Qué pasaría ahí, estimada doctora? Mi querido doctor, buenos días. Es un gusto que esté usted presente en esta charla. Lamentablemente la mediación es voluntaria y siempre es la pregunta del millón, ¿qué sucede si la otra parte no asiste? Lo que yo le recomendaría es que usted haga sus buenos para comentarle de las bondades y las características que tiene la mediación, el espacio en el que se va a involucrar, que es voluntario, que es confidencial, en donde tiene la oportunidad de poner en la mesa sus intereses, eh, argumentos y tiene la oportunidad de hablar de manera tranquila, en armonía, dando lugar a la cultura del diálogo. eh, pero lamentablemente si la otra parte no desea, no se puede llegar a un proceso de mediación. Agradecemos su Lo que intervención. Tenemos, por favor, una consulta a través del YouTube. Nos indica Diego Molina. ¿Se puede llegar a una mediación para el pago de deudas? Por ejemplo, pagos de alícuotas atrasadas de un conjunto habitacional con la directiva. sí, por supuesto, es debidamente válido, es considerado materia transigible sin ningún problema y pues se puede llegar a acuerdos. De hecho, yo he manejado este tipo de mediaciones y no hay ningún problema. El tema aquí, cuando se maneja
alícuotas es que asista la persona que tiene la facultad y la representación, en este caso de los condóminos, para que los acuerdos a los que se lleguen con las personas que son las deudoras sea plenamente válido y no caer en vicios de consentimiento, en unidades que yo había expresado hace un momento. Perfecto, gracias, doctor. ¿Tenemos algún otro participante que desee consultar? Perfecto. Agradecemos enormemente su activa participación, cámaras, para capturar un valioso recuerdo de esta sesión con una foto espectacular. Por favor, para estar listos todos. Muchas gracias. Hola, hola, buen Muchas día. gracias por sus aportes y gracias por la participación por parte de usted. Hola, Sí, con gusto le escuchamos. gracias, perdón, no podía levantar la mano. No se Le preocupe. agradezco mucho la ponencia, la doctora excelente ponencia, y pues yo quería hacer una pregunta. ¿Es verdad que en materia penal no podemos nosotros llegar a transigir, como decía la doctora? Pero quisiera saber si es que, digamos, en un caso de una violación, ¿sí? Se debe tomar en consideración que el agresor o la persona que ha sido sentenciada debe pagar una reparación integral. ¿Esta reparación integral se puede llegar a mediar en un valor? No tengo idea, o tal vez se puede pagar por partes, no tengo idea. Esa sería mi pregunta, por favor. Mi estimado doctor, la reparación integral es un tema civil y definitivamente sí se puede llegar a un acuerdo. Lo que, en el tema de la punibilidad, es decir, de la aplicación de la pena en cuanto al delito que ha ejercido a través de la potestad que tiene el juez, no es mediable, sería imposible mediar. Pero sí en cuanto al tema de la cuantía, porque es la derivación del delito, la indemnización civil. Si es que ustedes consideran que puede la otra parte llegar a un acuerdo en cuotas, en este caso la indemnización, sí se puede llegar a firmar, pero obviamente el acta de mediación tiene que ser muy clara al decir que la derivación que parte del delito cometido es de materia civil. Por ejemplo, en el tema de tránsito, nosotros solamente vamos a mediación lo que es daños materiales, siempre y cuando no exista de por medio una persona que ya haya fallecido. Allí ya hay un problema y esto ya debe ser resuelto por el juez. Siempre y cuando esa reparación sea tomada en cuenta por las partes y tomando en cuenta la voluntariedad de ellas, se puede llegar a un acuerdo eh, pecuniario en el acta de mediación, siempre y cuando aclarando este tema. Gracias, mi doctora. Ahora quisiera, esta respuesta que usted me da, quisiera hacerle otra pregunta. Digamos que igual, poniendo el caso de un abuso sexual, un acoso sexual, se ha determinado el valor, pero la persona pues no tiene tal vez para pagarlo, pero sí tiene, Ujú. digamos, no la totalidad del valor, sino la mitad del valor o la tercera, cuarta parte, no tengo idea. Toda vez que el juez ya da una sentencia, da una decisión que el valor, pongámosle un valor de unos $10,000, pero la persona solo tiene 5,000. ¿Se puede llegar a hacer eso toda vez que el juez ya dio un valor, determinó un valor? No, lamentablemente lo que ya está determinado por el juez ya no. Por eso es que la materia penal es muy, hay una línea roja, diría yo, ¿no? Que hay que mantenerla y hay que cuidarla muchísimo con el tema de materia transigible. O sea, obviamente el acuerdo reparatorio se tendría que tomar en cuenta si es que hay voluntad de las partes y someterla a disposición del juez para que sea el juez el que decida si está de acuerdo o no. Perfecto. Mi última pregunta, y perdón mi despedida doctora.
Si es que se da el caso de que no se paga este acuerdo a que han llegado las partes, nosotros debemos hacer, solicitar el pago de esto mediante la vía civil o la vía penal. Ahí sí entendería que debe ser bajo la jurisdicción penal, doctor. No soy experta en materia penal, no, pero de lo que yo puedo sacar como conclusión de lo que me explica, creería que yo es dentro del proceso penal. Perfecto. Le agradezco mucho a mi doctora y muchas gracias de Sí, nuevo por la ponencia. sí, mire, Buen día. doctor, y permítame comentarle esta experiencia mía que yo tuve. Yo llevé un tema penal de una persona que cometió abuso de confianza, ¿sí? Y se llegó a un acuerdo reparatorio frente a los jueces, entre las partes. Entonces, ese acuerdo reparatorio constó dentro del proceso penal, no aparte de un acta de mediación. Entonces, en este caso es sabedor el juez del acuerdo al que llegan las partes, se por solo hay negociación que puede darse en determinadas instancias o momentos, puede darse en este caso del juicio penal por abuso de confianza y en este caso el fiscal que estaba presente pues fue el que asistió a esta negociación y se llegó a esta negociación, pero obviamente el fiscal era el conocedor de todo esto. Perfecto. Y bueno, o sea, lo que usted nos comenta, esto sería únicamente en aspectos penales, pero que no sean con violencia a las personas, digamos, como usted Exactamente. también ponía el ejemplo en el tema de tránsito, cuando no hay muertos, cuando no se ha acusado en sí a la parte de la víctima como una persona como una muerte, quiero decir, o una violación, un acoso sexual, algo por el estilo. Ahí sí podríamos, o sea, no podríamos llegar a una mediación, pero en los otros casos de la vía penal sí podemos, como usted nos acaba de decir, ¿verdad? Sí, así es exactamente, doctor. Es una línea Perfecto. roja que no hay cómo cruzarla y que como abogados tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que estamos haciendo, pero obviamente el tema penal está en manos de la fiscalía y estamos sujetos a la aprobación o negación del fiscal, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos, por ejemplo, elaboramos actas de mediación en materia de tránsito, ahí firma las partes, ¿no es cierto? La perjudicada, la que provocó, en este caso, la situación, firma las partes, el mediador y el fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias, mi doctora. De nuevo, un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctora, a la orden. Tenga la banda. Tenemos también la última mano levantada. Damos paso al usuario de iPhone, por favor, para que nos pueda realizar la consulta. Hola, Sí, le muy buenos escuchamos. días, estimada doctora, presentes. Tengo una duda. Un proceso judicial de ámbito laboral por pretensiones de valores que no han sido cubiertos, este tipo, ya estando en un proceso judicial, pueden ser derivados a mediación. Sí, definitivamente puede darse. Si es que las partes así lo consideran, entonces ahí yo lo que hago es recalcar mucho la voluntariedad que tienen las partes. Si es que en Ok, este caso el empleador y el empleado deciden llegar a un acuerdo, firman el acta de mediación y como consecuencia de la firma del acta de mediación tendrán que firmar el acta de finiquito que tendrá que ir al Ministerio de Trabajo. ok. O sea, sí se puede, estando en un En un proceso proceso, judicial, derivarse, sea por el juez, pero no es sí, que el juez propiamente va a determinar que los envíe a mediación. Tiene que haber siempre las partes, la voluntariedad de las partes para que pueda ir a mediación, ¿es correcto? correcto, así es. En este caso no es de oficio, sino de parte. De Tienen que parte. las partes, así es, decidir, hacer un escrito, decir que quieren derivar a mediación y obviamente el juez lo que cuida es que no se vulneren los derechos laborales y como parte del proceso, digamos así, al finalizar y al firmar el acta de mediación,
lo que se hace es firmar un acta de finiquito para que se resuelva definitivamente. Y dentro de las cláusulas que se firma en el tema laboral, hay que ser muy cautelosos, ¿no es cierto? Y redactar de una manera muy clara y expresa de que no habrá reclamos posteriores relacionados con el tema del acuerdo que en este caso van a firmar el trabajo. Porque a veces lo que pasa es que si hay estas, no quiero utilizar la palabra esa habilidad, diría yo, de decir yo firmo el acta de mediación y después reclamo ante el juez de lo laboral. ¿Me entiende? Porque no se llevó Entendido. el acta de finiquito al juez. Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido y poner la redacción de que las partes declaran que no eh, harán reclamos presentes ni futuros relacionados con el tema que están tratando. Entendido, doctora. Muy agradecido por la explicación. Con todo gusto, doctor. Gracias. Perfecto, agradecemos a todos por su participación. En este momento, por favor, vamos a proceder con la fotografía que les habíamos solicitado. Agradezco, por favor, que todos puedan prender sus cámaras. Muchas gracias. A la cuenta de tres, damos inicio a la fotografía. ¿Listos? Uno, dos, tres. Nuevamente, la última. A la una, a las dos y a las tres. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos Muchas enormemente. gracias por la presencia. Sí, muchas gracias. En este caso, antes de despedirnos, les recordamos que para obtener su certificado de participación deben completar el formulario de registro del evento. Este certificado es una excelente manera de añadir nuestras habilidades a su portafolio profesional, así que no pierdan la oportunidad de conseguirlo. Les invitamos a unirse a nuestro chat de WhatsApp, donde compartimos más contenido educativo, próximos eventos y muchos recursos útiles para mejorar sus habilidades y perfil profesional. El enlace se lo compartimos en el chat de este Zoom. Con esto concluye nuestro taller de técnicas de mediación. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y espero que se lleven conocimientos valiosos que puedan aplicar en sus futuras labores y proyectos. Gracias a todas y todas, que tengan un excelente día. Gracias, buenos días.